Bueno, a continuación le vamos a hablar un poco de control social, pero primero debemos tener en cuenta que toda entidad solidaria debe tener una unidad administrativa integrada por un conjunto de competencias y medios materiales creados con el objeto de ejercer y desarrollar determinadas funciones. El control es un proceso de observación y medición a través de la gestión empresarial, del cual se realiza la comparación de forma regular de las previsiones efectuadas con los resultados reales obtenidos. Mediante este proceso se comprueban las desviaciones sufridas y la dirección de las actividades de una entidad a lo largo de un proceso productivo, pudiendo adoptar las medidas pertinentes para subsanarlas. Entre los órganos de control que tienen las entidades del sector de la economía solidaria, cuya función principal es el control social, vemos que existen órganos tales como la Junta de Vigilancia, el Comité de Control Social, el Comité de Vigilancia y la Junta de Control Social. Las organizaciones de la economía solidaria en sus estatutos deben establecer rigurosos requisitos para el acceso de los órganos de administración y vigilancia, teniendo en cuenta los siguientes criterios, en este caso la capacidad y las actitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. Con excepción del máximo órgano de la administración, en este caso la Asamblea General, los demás órganos de administración y vigilancia de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria tienen el mismo nivel jerárquico dentro de la estructura de las organizaciones, es decir, no existe superioridad del uno con respecto del otro, puesto que también los miembros del Consejo de Administración o de la Junta Directiva, en este caso, o quien desempeñe las funciones de órgano permanente de administración, como los miembros también de la Junta de Acción de Vigilancia o del Comité del Control Social, en este caso, quien desempeñe las funciones del control social, son igualmente elegidos por la Asamblea General para el cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias, y estas deben ser, en este caso, ejercidas de forma autónoma e independiente, con fundamento en el principio solidario previsto en el numeral 8 del artículo 4 de la citada ley, en este caso es la ley 454 del año de 1998. El control social es el derecho y el deber que tienen todas y todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia y la gobernabilidad. Teniendo clara la importancia de brindar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la forma de decisiones para bienestar de sus comunidades, en este caso, y permitiéndoles de esta forma empoderarse de los temas de Estado, la palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o del área en que se aplique. Esta puede ser entendida de diferentes maneras. Puede ser entendida como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto con la planeación, organización y dirección, y en este caso la que la procede. También puede ser entendida como los medios de regulación utilizados por el individuo o empresa como determinadas tareas reguladoras que un controlador aplica a una empresa para acompañar y avalar su desempeño y orientar las decisiones también. También hay casos en que la palabra control sirve para diseñar un sistema automático que mantenga un grado constante de flujo o de funcionamiento del sistema total. Es el caso del proceso de control de las refinerías de petróleo o de industrias químicas de procesamiento continuo y automático. El mecanismo de control detecta cualquier desvío de los patrones normales, haciendo posible la debida regulación. Y por último, también puede ser entendida como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes dentro de los patrones deseados y evitar cualquier desvío. Es el caso del control de frecuencia y expediente del personal para evitar posibles abusos. Hay una imagen popular según la cual la palabra control está asociada a un proceso negativo, principalmente cuando en las organizaciones y en la sociedad es interpretada en el sentido de restricción, coerción, limitación, dirección, también refuerzo, manipulación o inhibición.
Colombia tiene su ley en economía solidaria desde el año 1998. El objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual que regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, crear la Superintendencia de la Economía Solidaria, crear el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y de Crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia. El control social busca, a través de la vigilancia de la gestión pública, velar por la correcta inversión de los recursos públicos y garantizar la correcta gestión también del servicio a la comunidad a través de la participación activa de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional. Existen diferentes medios para hacer control social. En este caso le vamos a hablar de los medios informales. Los medios informales son aquellos que no están institucionalizados, como los medios de comunicación, la educación, las normas morales, etc., las cuales no tienen una formalización a través de normas o leyes escritas. Son más importantes que las formales porque transmiten hábitos, normas y valores determinados. La instancia policial es un ejemplo, es un mecanismo de control social informal que se deriva del Estado. Se inició tras la Revolución Francesa controlando a nivel legislativo. Sus competencias garantizan también el poder desmesurado del Estado. Pero esto es una instancia estatal con capacidad de castigo y represión contra el ciudadano, puesto que los que controlan o tienen poder someten al resto también. A esta función de represión se le añade la salvaguarda, prevención en primer lugar y función asistencial de la población en este caso. Otro de los medios de hacer control social son los medios formales. Las medidas formales de control social son las que se implementan a través de los estatutos, leyes y regulaciones contra las conductas no deseadas. Dichas medidas son respaldadas por el gobierno y otras instituciones por medios explícitamente coactivos, que van desde las sanciones hasta el encarcelamiento. En los estados de derecho, los objetivos y mecanismos de control social están recogidos en este caso por la legislación. Otro medio también es la regulación del control social. Para lograr en este caso el éxito del control social, debe ser regulado en relación de toda la sociedad y deben existir agencias de control social que puedan ordenarlo, evitando la marginación como fenómeno social. La estabilidad social se pone en peligro también cuando las agencias pierden poder. En este tema también nos hacemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué puede vigilar y controlar la ciudadanía en ejercicio del control social? Debemos tener en cuenta que la gestión pública es el conjunto de actividades desarrolladas por los organismos del Estado para formular, ejecutar y evaluar la atención de las necesidades y la solución a los problemas de las comunidades, mediante la generación de bienes, la prestación de servicios también, sobre la base de metas que deben ser acordadas democráticamente. La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos a menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia para que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados. ¿Para qué? Para que por un lado perfeccionen el sistema de elección y por otro favorezcan la participación ciudadana, y así la gestión se refiere a las actividades también, a lo que se hace, mientras que lo público hace referencia a lo que es común, a lo que es de todos y para todos. Todo esto incluye los servicios sociales, los programas, proyectos, contratos e interventorías que se ejecutan total o parcialmente con los recursos públicos. También para hacer gestión, la administración pública utiliza recursos públicos que no son otra cosa que el conjunto de bienes del país, en este caso el subsuelo, el territorio, el espacio aéreo, el mar territorial, etc., y aportes que hacen los ciudadanos, los cuales recauda el Estado a través de los impuestos. La gestión pública no se refiere exclusivamente a la ejecución de recursos, incluye también la planeación, en este caso el momento en que la administración decide qué hacer,
la ejecución, que quiere decir que las actividades para cumplir con las responsabilidades, el control y la evaluación de las actividades desarrolladas para lograr dichos propósitos. Se refiere también a lo común, a lo colectivo, a lo que es de interés y de uso común y por ende es visible a todos. También se puede definir como un proceso profundamente social en el que la organización ciudadana estructura y promueve sus intereses colectivos mediante la unión de voluntades, esfuerzos y recursos alrededor de reglas que regulan los beneficios compartidos y se guían por valores de equidad y justicia. La dirección ofrece talleres en control social, socialización de la Ley 850 del 2003, la conformación de veedurías ciudadanas, ejercicio frente al uso de los mecanismos jurídicos para ejercer control social, la importancia del control social en la Ley de 1757 de 2015 de participación ciudadana, fortalecimiento de las organizaciones sociales que lleven a cabo el ejercicio del control social, al igual que el apoyo y acompañamiento a entidades públicas que estén interesadas en capacitarse y apoyarse frente a este tema. Por otra parte, el Ministerio de Interior ejerce los roles de coordinación y secretaria técnica de la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas. Esto está contemplado en el artículo 22 de la Ley 850 del 2003, en donde se ofrece apoyo legal y la promoción a la vigilancia. El control social busca, a través de la vigilancia de la gestión pública, velar por la correcta inversión de los recursos públicos y garantizar la correcta gestión del servicio a la comunidad a través de la participación activa de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional. Mediante la conformación de veedurías ciudadanas y redes departamentales de apoyo a las veedurías también, este año el Ministerio de Interior, a través de su Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, está consolidando, promoviendo y fomentando la participación por medio de jornadas de capacitación, prestando asistencia técnica a servidores públicos, la comunidad en general, organizaciones de mujeres, jóvenes, campesinos, adultos, mayores, personas con discapacidad, veedurías y redes de veeduría que buscan con su ejercicio y ejemplo fomentar la participación ciudadana en sus territorios. Ahora bien, a muchas personas les surge la pregunta de qué son las veedurías ciudadanas. Debemos tener en cuenta que la Ley 850 del 2003 en su artículo 1 define la veeduría ciudadana como el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o de carácter también internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. Las presuntas irregularidades que identifiquen las veedurías deben ser informadas ante la autoridad competente, por escrito, por vía telefónica o por otros medios como el correo electrónico, bien se trate de actuaciones, hechos y omisiones en que incurran los servidores públicos o los particulares que ejerzan funciones públicas. Si el hecho es un presunto delito contra la administración pública, debe ponerse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Si las irregularidades tienen que ver con la conducta de los servidores públicos y los particulares, deben ponerse en conocimiento en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad donde estos laboran, ante la Procuraduría General de la Nación o ante las personerías municipales también. Si las presuntas irregularidades tienen que ver con la gestión fiscal en la ejecución y administración de los recursos del Estado, deben informarse a la Contraloría General de la Nación o a la Contraloría Territorial respectiva en este caso.
Los órganos de control y las entidades públicas están en la absoluta obligación de habilitar las líneas telefónicas, los buzones, los correos electrónicos y las otras estrategias para facilitar la presentación de la denuncia, preservando también la confidencialidad, la seguridad y la integridad de los denunciantes, obviamente. También otro órgano importante son la veeduría distrital. En cumplimiento de su misión como entidad de control preventivo y en calidad de promotor del control social, contribuye al fortalecimiento de la gestión de la administración pública por medio de la capacitación de la ciudadanía en el cuidado de lo público y la promoción de espacios de diálogo entre los ciudadanos y las entidades públicas. Dentro de este marco, la veeduría distrital pone al servicio de la ciudadanía la metodología Ruta del Control Social, que tiene como objetivo realizar ejercicios de control social de manera organizada. Una de las motivaciones importantes para aplicar la ruta del control social es la promoción de ejercicios de control preventivo, por cuanto estos últimos buscan, en virtud de una relación fluida entre la ciudadanía y la administración pública, generar procesos de seguimiento que contribuyan a transformar la calidad de vida de las personas. Asimismo, esta metodología busca garantizar los derechos constitucionales, especialmente la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición y petición de cuentas. De acuerdo al artículo 24 de 1993, por el cual se determina la estructura orgánica de la veeduría distrital, se define sus funciones generales por dependencia, se establece su planta de personal, se adopta el sistema especial de nomenclatura y clasificación de cargos, se fija la escala también de remuneración para los distintos empleos y también se dictan otras disposiciones. La metodología está dirigida tanto a ciudadanos como a entidades públicas y privadas, cuyo interés consista en incentivar, promover y acompañar los procesos de participación ciudadana y de control social. Lo anterior para contribuir a la conformación de una ciudadanía activa en la que se materialicen el principio de constitucionalidad, la participación y la democracia en lo concretamente a la gestión pública. En principio, la veeduría ciudadana debe solicitar la información relacionada con su objeto de control social para poder analizarla y concluir con observaciones y recomendaciones en su informe de veeduría y, si es el caso, con el envío de peticiones, demandas o denuncias. Sin embargo, como ciudadanos tiene el derecho de acceder a la información de carácter público sobre temas que sean de su interés. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información de carácter público sobre temas que sean de su interés. Esto incluye a las veedurías ciudadanas, independientemente de su objeto de vigilancia. Cuando la veeduría ha solicitado información y las personas o entidades vigiladas se niegan a suministrarla, puede que puedan acudir ante la Procuraduría General de la Nación o la respectiva personería para que, en ejercicio de sus competencias y funciones del Ministerio Público, evalúe, controle y procure que se respete y garantice también el derecho a la información. Cuando la ausencia de respuesta es deliberada, los veedores también pueden interponer una acción de tutela con el fin de que se proteja el derecho a acceso a la información. En ninguna parte establece que por el ejercicio del control social de la veeduría ciudadana se deba recibir pago alguno. Lo anterior, debido a que la vigencia de gestión pública es un deber y un derecho de los ciudadanos y organizaciones. Sin embargo, la red institucional de apoyo a la veeduría ciudadana, de que trata el artículo 22 de la Ley 850 del 2003, así como las otras entidades públicas o privadas, podrán organizar eventos que exalten la práctica desarrollada por las organizaciones veedoras. De otra parte, las veedurías ciudadanas podrán gestionar recursos de organizaciones nacionales e internacionales para el ejercicio de sus funciones, lo cual las obliga a presentar su correspondiente informe a los organismos de control. El literal B de la Ley 850 del 2003 incluye el deber de las veedurías ciudadanas de rendir informes
y presentar avances de su labor a la ciudadanía. La forma como se presentan estos informes puede ser asambleas generales o reuniones similares de los habitantes y de las organizaciones de la comunidad, o utilizar medios de comunicación u otras estrategias para solicitar esta información. Rendir informe a la ciudadanía como un deber de la veeduría ciudadana conlleva asumir la responsabilidad política, ciudadana y social ante la propia comunidad por lo que hizo, lo que dice y lo que hace. El deber de los veedores es solicitar su gestión válidamente y dar a conocer los resultados a su comunidad o a las organizaciones que presenten. La función de la fiscalización de las veedurías, según lo que establece la Corte Constitucional, restringe la participación ciudadana a las funciones de vigencia y nunca aplican sus alcances al punto de permitir compartir con la Contraloría la función del control fiscal. La Corte considera que la expresión fiscalización no resulta inconstitucional, pues no interpreta el sistema de la Constitución, permite concluir que las funciones de fiscalización en la aceptación de técnicas de control fiscal únicamente corresponden a las determinadas autoridades públicas, mientras que fiscalización como desarrollo de derecho de participación ciudadana se entiende como posibilidad de criticar y hacer señalamientos sobre la gestión pública. Los comités de vigilancia son un mecanismo obsoleto e insuficiente a los pronósticos de la Constitución. Fue el argumento exigido por el gobierno bajo el cual se dio el paso a la Ley 341 denominada Participación y Control Social del 5 de febrero de 2013, en reemplazo de la Ley 1551 de la Participación Popular aprobada en 1994, donde se interpretaron las organizaciones territoriales de base y el comité de vigilancia. La nueva normativa a partir del 2014 hasta la fecha no ha cambiado absolutamente nada, dicen los analistas, al notar solo la modificación de la nomenclatura. Con la promulgación de la Ley 341 de Participación y Control, los comités de vigilancia no tienen vigencia dentro de los gobiernos autónomos municipales, por lo que el Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Descolonización de Gobierno Autónomo Departamental de Aurora comunicó que a los 35 municipios sobre esta modificación. Según el economista experto en temas municipales Jimmy Osorio, la normativa fue novedosa para su tiempo, pese a que su participación y actitud de ley 1551 solo abarcaba la participación y el control del uso de los recursos transferidos por el Tesoro General de la Nación proveniente de la cooperación tributaria de los gobiernos municipales. Los derechos básicamente eran proponer, pedir, controlar, supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos en las diferentes competencias municipales, así como lo representaba y obtenía la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios brindados por los órganos públicos, y acceder a la información sobre los recursos destinados a la participación popular. Sus atribuciones eran controlar que no se detiene más del 15% de los recursos de participación popular al gasto de corriente,
de apoyar la planificación principal municipal, la formulación y reformulación del plan operativo anual y el plan de desarrollo municipal y pronunciarse sobre las finanzas municipales, entre otras cosas. Un aspecto interesante y hasta cierto punto innovador lo constituye que esta regulación no discrimina la ampliabilidad de este modelo de prevención, gestión y control al tamaño de actividades de la organización, lo que individualmente pudiese impactar en la prosperidad que su implementación supondría para la organización. Esta situación ante planeada podría de alguna forma causar desconocimiento y ambigüedad en el alcance con el cual el modelo deba ser desarrollado e interpretado, lo que supone a los administradores y directores actuar con toda la diligencia de un buen padre de familia. Esta nueva regulación propondría de alguna forma el autocontrol empresarial, donde deberá ser recibido como un mero elemento regulador, constituido por un conjunto de manuales de políticas y